Padre nuestro que está en el cielo, alabado y glorificado, Señor, sea su bendito nombre. Agradecemos en esta mañana, Padre, el que nos haya permitido el poder estar aquí, Señor, para poder adorar y glorificar su nombre. Gracias, Señor, porque a pesar de los pecadores que somos, te sigue teniendo misericordia, Señor, y nos sigue ayudando para que podamos seguir por este camino, Señor, y poder encontrar la vida eterna. Bendiga, Señor, a su pueblo alrededor de toda esta tierra, a cada uno de los que están adorándole hoy en sábado, Señor, y los que ya lo han hecho y de los que lo harán, que usted pueda bendecirlos y ayudarlos, Señor, para que puedan siempre querer encontrar la verdad, Señor, que está revelada en su bendita palabra. Guarde, Señor, de Víctor allá donde esté, que su Espíritu Santo pueda utilizarlo para que esta bendita verdad pueda llegar a más personas. Quédese con todos en esta mañana y le pedimos que nos ayude para que esta escuela sabática pueda ser para gloria y honra suya, Señor, y para que nosotros podamos conocer más de su palabra. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Tengan un feliz santo sábado cada uno de los que están presentes y de los que nos escuchan a través de internet. La lección número 11 de este sábado se titula Vivir por fe. Yo no sé por qué siempre a mí me tocan estos temas de fe, y no es precisamente porque sea un modelo de fe, porque no lo soy para nada. Bueno, tal vez Dios me quiere enseñar más lecciones acerca de la fe, pero al estudiar esta semana esta lección me hizo recordar el tema que hace algunos meses atrás expuse acerca de la fe en hebreo. De hecho, traje ahí dos diapositivas para que lo recordaran, porque ni yo me acordaba, la verdad, hoy lo estaba leyendo y no me acordaba muy bien de lo que había puesto, y realmente que va englobando todo lo que se está diciendo en la lección y todo lo que hemos venido viendo acerca de fe. Y nos dice el versículo, para memorizar: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Eso lo encontramos en Proverbios 29, 25. Pero está hablando de qué tipo de temor está hablando aquí. Si alguien me puede ayudar. El versículo que dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Porque hay un temor que es el temor a Dios, pero hay otro temor que sería el temor malo, el vivir con la duda. Prácticamente creo que a eso se está refiriendo, que si constantemente estamos con ese temor, con esa duda de lo que va a pasar, no tenemos la certeza de que viene un futuro mejor y de que Cristo ya lo ha revelado en su palabra, pues tendremos estaremos atados siempre y no veremos que realmente Cristo lo está guiando todo. El miedo al mundo sería. Si tememos al mundo, entonces ya no tememos a Dios. Estamos poniendo al mundo por encima de Dios. ¿Quién tiene más poder, no? ¿A quién debemos respetar? Hay gente también que vive atemorizada por el enemigo. Claro, no quiero decir que tengamos que no prestar atención a sus artimañas y a todo, pero hay gente que se enfrasca en eso, todo el tiempo temiéndole a lo que Satanás va a hacer, y con ese miedo y con ese temor, más sabemos nosotros que más poderoso es Cristo, que más poderoso es Él, pero ¿por qué tenemos miedos a veces? Porque hacemos caso de sus artimañas, porque no estamos haciendo las cosas como debiéramos de hacerlas, por lo tanto hay ese temor. Pero como dice aquí, si viviéramos por esa fe, entonces el diablo no tendría nada que hacer en nuestras vidas. Que no digo que no nos pondría trabas, no nos pondría, porque ya sabemos que es lo que pasa. Pero si confiamos en Dios, si sabemos que Dios está al control de todo, pues cualquier problema que pase, sabemos que Dios nos va a dar la salida para ese problema. Hay algo más que dice aquí. Dice: muchas voces nos llaman de muchas direcciones. ¿Cómo sabe la gente qué es lo bueno y qué es lo malo? Y nos dice aquí: la respuesta se encuentra en Dios y en su revelación escrita. Debemos aprender a depender de Dios y obedecer su ley. El resto seguirá de por sí. Como dice, hay muchas voces hoy en el mundo, mas solamente debemos de hacerle caso que vendría a ser a la palabra de Dios. Porque de hecho en la misma palabra de Dios nos dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es final de muerte.
incluso muchas de estas voces son religiosas. Así es que ahí está el problema. Pero claro, ¿quién tiene la razón? ¿No? Porque en definitiva, hables con quien hables, ¿no? Es que yo tengo la verdad, ¿no? Yo también, ¿no? Y yo también. Entonces, ¿quién la tiene? Bueno, a la ley y al testimonio, ¿no? Así es. Entonces, claro, la escritura es clara, la verdad, de hecho, solo hay una. Pasa que, bueno, religiones hay un montón, que, bueno, el hombre ha hecho negocio y etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, hay que discernir quién tiene la verdad con la Biblia. Así es, así es. Solamente la Biblia, y cuando se estudia por sí misma, porque ese es el problema, que hoy en día la mayor parte de personas se basa en lo que les dice el pastor, en lo que les dice el hermano tal, el predicador tal, o sea, y no buscan por sí mismos. Entonces es muy común que todo el mundo ande perdido, ande confundido. ¿Por qué? Porque se está solamente haciendo uso o apropiándose de las palabras de cierto personaje que aparece por internet o por la televisión y por ellos mismos no indagan y no se llegan a la verdad por la Biblia. Esta mañana he visto un mensaje de un hermano que ha dejado una nota escrita en el Facebook, ¿no? Sí, lo vi. Donde decía, no sé si lo has visto, Sí, lo que vi. hay que tener en cuenta lo que digan los dirigentes de la asociación, porque es palabra de Dios, y etcétera, 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 ¿no? Digo, bueno, hay que ser un poco, pues no sé, corto de miras, ¿no? Porque hay que analizar realmente cuál es la situación de la Iglesia y cuál es el mensaje que ellos nos dan al respecto. Sí, En fin, no sé. exactamente, bueno, Esto que dice este hermano dice que lo que dicen los dirigentes hay que hacerles caso porque es palabra de Dios. Yo también tengo palabra de Dios aquí en Hebreos 8:11. Dice que ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos, perdón, es que hace un frío, desde el menor de ellos hasta el mayor. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré. Aquí dice que el Señor, Él mismo nos enseñará. No así habla de es. ningún dirigente, porque el dirigente del universo es Él. Así están buscando excusas cuando algo que están escuchando no les parece o les va muy mal para el tipo de vida que están llevando, entonces buscamos excusas. Y no, los dirigentes son los que saben. Queremos seguir viviendo una vida cómoda, sin preocupaciones, sin nada. Y entonces, ¿qué? Vamos haciendo uso solamente de las palabras que vayan a decir los dirigentes. No, todo está bien, tranquilo, no se apresuren, no hay nada de qué preocuparse, ecumenismo, todo. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos enfrentarnos a la verdad, no queremos enfrentarnos a lo que nos viene, a lo que el mundo nos está gritando, porque hasta las piedras están hablando constantemente. Hubo una época en el pueblo de Israel en que pasaba esto mismo. Seguían a los dirigentes. Si el Sí, dirigente era inicuo, era malvado, el pueblo se corrompía. ¿eh? Si el dirigente era un buen dirigente espiritual que los llevaba a Dios, el pueblo iba en pos. Claro, no podemos seguir exactamente lo que dicen los dirigentes, porque puede que tal vez nos extravíen. Por eso Cristo habló de que habrá falsos pastores, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con eso. Si no dijeren conforme a esto es que no les ha amanecido. Es decir, que hay que analizar, a ver qué es lo que dicen y si va acorde con la palabra de Dios. Porque cuando te dicen, tranquilos que todo está bien, hay paz. Cuando no hay paz, cuidado. El concepto también de anclarse en la roca. Porque si tú te anclas en un barco que va para aquí y otro que va para allá, al final tú vas como, pues eso, seguido por todo viento de doctrina, ¿no? Vas como la marea, ahora para aquí, ahora para allá. Entonces, porque aquel ha dicho esto, este ha dicho lo otro. Pero nos insta la palabra de Dios a afianzar el edificio en la roca que es Cristo. Así es. Y el problema está en la definición de lo que representa hablar de Cristo. Porque quizás el mensaje cristocéntrico no quiere decir quiere decir que tengas que decir Cristo cada 3 segundos. Claro. Ahí hay un concepto mucho más amplio de lo que es explicar a Cristo a los que nos rodean.
Y eso es lo que debemos buscar, la búsqueda de la verdad va por ahí. Mi santo nombre, ¿no? Alabad mi santo nombre. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay mucho misterio y hay que investigar mucho de lo que es hablar de Jesús. Y cuando tengamos esa luz, cuando tengamos claro eso, dice Elena White que hay que, como dice, hay que descubrir la belleza y la simpatía con que Jesús daba ese mensaje. Hay que descubrirlo, o sea que se puede descubrir, se puede llegar a disfrutar de eso. Entonces hay un paso adelante y no pasa por mirar qué dice este, qué dice el otro. Evidentemente, escucharlo y retener lo bueno, pues evidentemente que es adecuado, ¿no? Pero Sí. hay que ir al fondo de todo esto. Y lo que... di. Que todas las opiniones hay que contrastarlas con las escrituras, Así sean es. de gente importante como de personas más allegadas, como de que sea. Porque me acuerdo del caso de en pleno holocausto judío, ¿no? Plena Segunda Guerra Mundial, el caso de unas mujeres cristianas, no eran adventistas, Que tenemos el pero micro. eran Sí. que bueno, que ellas decidieron que debían de hacer algo para ayudar a esas personas, a esos judíos que estaban, ellos no eran judíos, que estaban siendo, ¿no? Y entonces cuando el pastor de su iglesia les llegó a oídos que ellas estaban haciendo esa labor, fue a verlas a su casa y les dijo que eso no lo podían hacer ellas, porque claro, eso era poner en peligro hasta su propia comunidad religiosa y todo, ¿no? Y ellas se levantaron y le dijeron, es menester Así es, obedecer a Dios antes que a los hombres, y siguieron haciendo lo que su tenían que tarea, ¿no? hacer. Ahí te das cuenta de que realmente, a ver, los dirigentes les debe un respeto, claro, pero siempre y cuando sus palabras concuerden con lo que la Biblia dice. Así es. Y por otra parte, se hablaba del mensaje cristocéntrico. El mensaje cristocéntrico va desde Génesis 1:1 Así. hasta Apocalipsis 22:21, si no recuerdo mal, creo que es el último versículo. Ahí está el mensaje cristocéntrico y eso incluye muchísimos temas. No solo son los 4 evangelios. Es que ahí es donde muchos adventistas se cierran, ¿no? No es que solo los evangelios y lo otro es que ya no sirve. Están igual ¿Para a qué está en la escritura entonces? Están igual a ¿no? los protestantes, ya a los evangélicos. Solo los evangelios, solo el Nuevo Testamento. Y lo demás. Elena White, creo que es ella, que dice que hay un hilo de oro que circunda toda la Biblia desde el Génesis hasta el Así Apocalipsis. Y que ese hilo de oro es Cristo. Y que por lo tanto, hables del tema que hables, estás hablando de un mensaje cristocéntrico. No solo, como decía Ángeles, decir cada 3 segundos, Cristo, Cristo, Jesús, Jesús. ¿no? Pues eso es lo que se están equivocando muchas personas. Y al final, lo que decías tú, de que el pueblo judío, el pueblo en los tiempos de la Biblia, pues el pueblo hacía lo que le decían, a pesar de que los dirigentes estuvieran como estuvieran, ellos hacían. Y al final tanto caso le hicieron que terminaron crucificando al Mesías. Entonces, ¿hoy qué va a pasar? ¿Va a pasar lo mismo? Referente a lo que decía Josep, esto de que las iglesias solo se centran en los 4 evangelios, esto es fruto del ecumenismo, porque es lo que ha hecho siempre la Iglesia Católica, centrarse en el Nuevo Testamento y dejar de banda el Viejo Testamento y epístolas y etcétera, etcétera. ¿Qué consiguen con eso? Pues que la gente no conozca, o sea, más de cerca las profecías y que entonces la fe mengua, porque si tú lees tan solo los 4 evangelios, ves la vida de Cristo como el que le cuenta un cuento a un niño, de alguna manera. Si tú no escudriñas y no llegas a la conclusión de que las profecías bíblicas, muchas han pasado históricamente, se pueden demostrar, otras están sucediendo ahora y otras están por suceder
que sucederán, o sea, no lo pongo en duda, porque hasta ahora ha sido todo a la perfección, el plan de Dios. ¿Qué consiguen con eso? Pues que la gente, o sea, reducir un tanto por ciento de pueblo de Dios, ¿no? Por eso nosotros tenemos que poner importancia a ese punto, yo creo, más de la que ellos te lo cuelan por ahí, ¿no? Como diciendo, no tiene importancia, ¿no? Los 4 evangelios y ya está. No, sí que tiene importancia, y mucha, y ellos lo saben, por eso lo están haciendo ahí, porque están recortando lo que es el pan de vida. La Biblia no deja de ser pan de vida. Te da fe, te fortalece, y el antiguo, tanto, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como bien ha dicho Josep, todo está, o sea, es la palabra de Dios. No puedes decir a unas cosas que sí, a otras cosas que no. Hay que alimentarse de todo, ¿no? Así es. Pues vamos a continuar para ir avanzando. Guardar la ley, esta es la parte del domingo. Que en la fe, vivir por fe, pues está implícito esto, el guardar la ley, porque si no guardamos la ley, pues quiere decir que no estamos viviendo por fe, porque ya hemos visto el significado de la fe. Y nos dice aquí que 13 veces aparece la palabra Torah, ley o enseñanza en el libro de Proverbios, justamente 13 veces. 4 están en Proverbios 28, versículos 4, 2 veces en 7 y 9. Aunque este uso en Proverbios se aplica normalmente a la enseñanza de los hombres sabios, en la tradición israelita la palabra tiene una connotación espiritual y se refiere a la revelación divina, como lo atestigua el libro de Proverbios mismo. Y nos manda que leamos Proverbios 28, 4, 7 y 9. Si alguien me lo puede buscar y leer, por favor. Proverbios 28, 4, versículos 4, 7 y 9. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de libertinos avergüenza a su padre. ¿7 a 9? El 7 y el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Me llamó mucho la atención ese último, es que es tan directo y tan claro. Sí. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, ¿qué pasa con la mayor parte del pueblo protestante que está diciendo que la ley no existe o que la ley fue clavada? ¿Qué es la oración que ellos están haciendo? Está claro, es abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque sin la fe no puede estar desligada de la ley. Si no guardamos la palabra de Dios, entonces no estamos teniendo la fe, no estamos siendo justificados por fe. Entonces, ¿a quién están orando? ¿No? Ahí. Entonces, ¿a dónde se está abriendo esa puerta dimensional del tercer ojo? Bueno, la cuestión es, también hay una cosa que debemos recordar aquí, un apunte, y es que Elena White nos define también la amplitud de la ley, que abarca también las leyes naturales. Así es, y más adelante lo dice. Y las leyes naturales implica que quiere decir que si nosotros no estamos conociendo esas leyes naturales y no las estamos aplicando en nuestra vida, también nuestra oración es abominable. Hasta ese pequeño detalle de decir, ay, por una vez no pasa nada, voy a comer esto un poquito, no pasa nada, es que me gusta mucho. Cuidado, porque a ver esa oración luego que vas a hacer quizás no sea escuchada. Así es. Si tú sabes que eso no estás cumpliendo la ley. Ahí la ley es muy amplia, no es solo, no hay que mirar solo esos, sí, las letras que están dentro de Éxodo 20, pero es que si tú las analizas son muy amplias. Y Elena White nos lo hace ver así de profundo. Es por eso que ahí más abajo dice, lo que hizo que el pueblo de Israel fuera diferente de otras naciones no era tanto su manera de pensar o aún sus conceptos espirituales y teológicos abstractos. Eran sus elecciones concretas de la vida, acerca de, entre otras cosas, la comida, el descanso, el ambiente natural y sus relaciones con sus vecinos y familia, los que los hacía santos o puestos aparte de todas las demás naciones. E idealmente esas lecciones debían centrarse en los principios que se encuentran en la ley. Era lo que hacía diferente, bueno, era lo que Dios les había dicho que hicieran,
que les daba unas leyes naturales y les daba la ley moral, que era resumida en los 10 mandamientos, pero eso engloba absolutamente todo. Amar a Dios, amar al prójimo. Si amas a Dios, pues vas a hacer todo lo que Él te manda. Y si amas al prójimo, pues tratarás de no dañarlo y de siempre buscar su bienestar. Y por lo tanto, si amas a Dios, si amas al prójimo, tienes que amarte a ti mismo. Porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes decir que vas a amar al prójimo? Es muy complicado. Entonces, si nosotros nos amamos a nosotros mismos, pues vamos a querer estar con mejor salud, vamos a querer estar con las mejores energías. Y entonces es algo muy delicado esto, la verdad. Y si no tenemos ese concepto tan claro, vamos a perder el rumbo. Y como decía Ángel, entonces nuestras oraciones realmente, bueno, Dios tiene misericordia, claro, porque a pesar de cómo somos, Dios tiene mucha misericordia. Yo me asombro a veces el hecho de que no estamos haciendo las cosas correctas y cómo Dios nos va bendiciendo y cómo Dios va contestando nuestras oraciones por eso, pero debemos de entender que tiene un límite y que si nosotros tenemos un conocimiento de la verdad, Dios nos va a demandar responsabilidad acerca de ello. La semana pasada, si recordaréis, estuvimos tratando acerca de la parábola del rico y Lázaro, en los cuales los judíos llamaban incluso perros a aquellos que no eran de su pueblo. Y bueno, esto es una lección para nosotros. ¿Cómo tratamos nosotros a los que no son de nuestra fe? ¿También los tratamos como eso? ¿O los vemos como candidatos al cielo y intentamos acercarnos? Es algo que tenemos que meditar, porque como dice Salomón, la historia es recíclica, la historia se repite, pues que no sea nuestro caso, que se nos repita a nosotros, ¿no? Que menospreciemos a los demás porque no tienen la verdad. No, Dios nos manda que cada persona la veamos como eso, como un candidato al cielo, y que hagamos todo lo que esté dentro de nuestras manos para poder ayudar a esa persona que llega a los pies de Cristo. Nunca debiéramos de tratar con desprecio absolutamente a nadie, porque realmente nosotros mismos que tenemos el conocimiento de la verdad, caemos muchas veces en cosas que no deberíamos hacer. ¿Y qué con estas personas que aún no conocen de Dios? Entonces debemos de siempre tratar de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Es la regla de oro que nosotros debemos de tener en cuenta. Y las leyes naturales también hacen referencia a hombre y mujer, ¿no? Ahora entendemos por qué ningún pastor puede ser homosexual, ¿no? Así es. Y por qué ningún homosexual heredará el reino de los cielos, como dice la palabra, ¿no? Quedado clarísimo, creo, en este simple versículo de la oración. Así es. Dios... lo natural es lo que Dios hizo. Creó hombre y mujer para unirse. No creó hombre con hombre. Como decía alguna caricatura que hicieron por ahí, Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Y me pareció muy gracioso esto. Pero realmente Dios creó hombre y mujer, no para que juntos se unieran más. El significado tan profundo que hay en esto, que si Dios quiere tal vez en algún momento podamos tocarlo, pero realmente lo que se está haciendo con la homosexualidad, tratando de introducirlo dentro de la religión, es algo totalmente grave, muy grave. Esta semana salió una noticia de que han ordenado sacerdote a un gay. La telenovela, ¿lo vemos? No sé qué iglesia era, de qué iglesia. Sí, y tantas noticias que están saliendo de iglesias gay y de tantas otras iglesias que eran conservadoras antes y ahora están volviendo totalmente del lado contrario. Y ya vimos al Papa hablando y diciendo cuando estuvo con el transsensual y todo lo que ha dicho referente al tema. ¿Y a quién creó primero Dios, no? ¿Al hombre o a la mujer? ¿O a Adán o a Eva? Adán. También es que este versículo aclara por qué tampoco se pueden ordenar mujeres pastor. Es clarísimo. Así es. Nos dice más abajo aquí, por supuesto, esta ley es la eterna ley de Dios y seguirla es realmente un acto de fe, lo que no entienden muchos de los protestantes. Porque dice en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para Dios, para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Solamente por esa fe. Y ya vamos viendo, ya hemos visto en escuelas sabáticas y en temas anteriores lo que significa la fe, que es seguir el camino de Dios, que es andar en la ley de Dios. Quería hacer una puntualización. El título del domingo pone guardar la ley, pero guardar la ley no significa vivir en esa fe. Porque recordemos que los fariseos guardaban muy bien la ley, pero luego, como dice Lucas 7:30, dice, mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Es decir, que guardaban la ley, podían parecer que tenían mucha fe y que seguían los caminos de Dios, pero luego realmente cuando se les ordenó o se les dijo que debían bautizarse, no lo hicieron. Entonces eso es una muestra de que, o sea, una de las consecuencias de la fe es guardar la ley. Es una de las consecuencias de la fe guardar la ley, no al revés. Exactamente. Si nosotros creemos y le creemos a Dios y le creemos a su palabra, pues como decía al principio de la escuela sabática, nos decía algo que me pareció interesante. El caminar del cristiano no es precisamente esto. Un caminar, tenemos que elegir hacer las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos y dejar con Él las consecuencias. Solamente cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no tenemos que preocuparnos de todo lo demás. Solo tenemos que preocuparnos de eso, de buscarlo a Él, de hacer su voluntad. Y todo lo demás, comida, como nos dice en ese mismo Mateo 6, todo vendrá a ser suplido por Él. Pero cuando estamos conscientes de que lo primero ante todo debe de ser Él. Y precisamente en la lección de lunes nos habla de buscar al Señor. Por importante que es para una vida de fe, la ley, la Torá, no es en sí misma la fuente de vida. Por el contrario, la ley señala el pecado y el pecado conduce a la muerte, lo que nos dice Romanos 7, del 7 al 13. En cambio, lo que hace que la Torá sea efectiva es que proviene de Dios. Aparte de Dios, la Torá sería un credo legalista que no tiene nada que ver con sus intenciones originales. Una vida de obediencia a la ley de Dios está relacionada con una vida con Dios. La Torá no reemplaza a Dios, es solo un maestro que, de acuerdo con la analogía de Pablo, conduce a los estudiantes a su maestro. Y era lo que pasaba en el tiempo de Cristo. ¿Qué venían a hacer los fariseos? ¿Qué venían a hacer los fariseos? Llegaban a guardar supuestamente tanto la ley ante la apariencia del pueblo judío, que se hacían totalmente legalistas. Y también le incluían más cargas a la ley. Por ejemplo, al sábado, al guardar el sábado, ¿cuántas leyes no hicieron acerca del sábado? Y lo hicieron totalmente imposible de guardar, y lo hicieron una carga para el pueblo. Entonces, si Cristo no está en el centro de todo, si guardamos la ley y no tenemos un conocimiento y no tenemos ese amor para guardarla y lo estamos haciendo por un mero requisito, pues no sirve. Porque solamente cuando se hace, porque Dios no quiere que nosotros seamos robots, por eso nos ha dado el libre albedrío, quiere que lo obedezcamos por amor, quiere que lo obedezcamos sin obligación. Simplemente porque Él nos ha amado primero y porque nosotros correspondemos a ese amor. Yo creo que la Torá sí que es palabra de vida, porque Torá es palabra y Cristo es el verbo, la palabra hecha carne. El problema es lo que has dicho, que se añadía tanta cosa humana y tanta doctrina que al final sí que era una carga, pero en sí la Torá, tal como aparece en la Biblia, los 5 primeros libros, es lo que Jesús encarnó. Por tanto, en realidad sí que es vida, pero sí que se tiene que tener a Cristo evidentemente en el centro, creer en Él y creer que es el Hijo de Dios. El problema es que no es vida por ese hecho que hacen los judíos, Así de que es, no lo sí, acepta eso. la gran mayoría y además añaden un montón de doctrina humana que no sirve para nada, aparte de ser una carga. A eso nos estamos refiriendo.
el hecho, la ley nos salva, pero te da las pautas para vivir. Te conduce. Para vivir en el carácter, para que se modele tu mente, para que tu manera de hablar sea diferente, para que eso aumentando aún más la fe. Sabe qué camino debes tomar. Todo eso te sirve, para eso sirve la ley. Y al final, ¿qué hace? Pues te edifica, te hace tener mayor fe, porque comprendes que esa ley es la redacción escrita del carácter de Dios. Entonces, poco a poco vas introduciendo, Dios va grabando esa ley en tu corazón y vas actuando ya guiado por esas pautas. Y eso creo que debe ser el anhelo de todo cristiano. Así es. Sí, en la pregunta que sigue a continuación del texto que has leído, sería interesante leer parte de este pasaje, no solo el pasaje en sí, que es Gálatas 3:24, porque esto es uno de los textos que Pedro dice que Pablo escribió, las cuales son difíciles de entender, ¿no? Sí. Y este es uno de esos textos que pueden llevar a confusión, ¿no? Él aquí está hablando acerca del propósito de la ley. Empezando en el versículo 19 de Gálatas 3, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, dice, venida ya la fe, ya no estamos bajo ayo. Claro, aquí el que lo lee, caramba. Sí, entonces sí. ya no estamos bajo ley, ¿no? Y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, que aquí nos está hablando acerca de el que vive ya en la fe. La ley ya no tiene autoridad sobre él. ¿Por qué? Pues porque está haciendo la voluntad de Dios, Así es. pero a la vez está también observando la ley. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo, que es el que puede justificarnos. Nos hace ver nuestra condición de pecado. Pero la ley es necesaria, porque el que tiene fe también a la vez guarda la ley, porque refleja el carácter de Dios, refleja el deseo de Dios para nosotros y Él, y para nosotros y nuestros semejantes. Por eso hay que entender un poco a veces esas cosas difíciles que Pablo escribe y lo que realmente significan. Sí, recordando que Pablo pues Claro, era... no quiere decir que la ley ya no sirve, que ahora solo la gracia y ya está. No, es una cosa y otra. Las dos cosas van unidas, la fe y las obras. Va todo unido, no podemos Así es. separar una cosa de otra. Y deberíamos de preguntarnos el por qué estas personas dicen que la ley no existe o dicen o quieren interpretar de esta manera a Pablo, porque claro, están viviendo una vida como ellos quieren vivirla, no como Cristo dice en su palabra, porque entonces una y otra vez la Biblia se contradijera. Claro. Una y otra vez, una y otra vez. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Claro. Y entonces si lo estamos amando a Dios, pues guardaremos sus mandamientos, respetaremos que su día santo, como tiene que ser, no tendremos otros dioses delante de nosotros, no nos haremos imagen, no tomaremos el nombre de Dios en vano. Y si amamos al prójimo igual, no le robaremos, no le mentiremos, no codiciaremos lo que tiene y todo lo demás. Claro. Entonces, todo, y como ellos dicen, pues mis mandamientos, dicen, el amar a Dios y amar al prójimo, los dos mandamientos que dio Dios. Esto es lo que venía a decir el PowerPoint de Humberto Fierro la semana pasada,
que decía que la Biblia no tiene contradicciones. Si vemos Así es. una contradicción es porque no entendemos. Así Y hay que es. buscar un poquito aquí, un poquito allá. ¿eh? Y esta es una de esas cosas. No es que la ley es un ayo solo, ya está. No, no. Pero como tú dices, el que me ama tiene que guardar la ley, ¿no? En eso Así es. demostraréis, ¿no? Que me amáis. Pues claro, no podemos separar una cosa de otra. Hay que diferenciar hay que diferenciar ser salvos por la ley de estar libres de la condenación Claro. de la ley. O sea, Y lo que estrategia estamos no totalmente es libres la es de la Biblia. condenación. De la condenación, de la ley. exactamente. Claro. Porque eso, ¿quién lo sufrió? ¿Quién se lo llevó con él? Cristo se lo llevó con él. Cuando dice el texto que el fin de la ley es Cristo, no quiere decir que el final, que se acaba la ley con él, sino que es la finalidad Claro. de la ley, Llevarnos a es él, se culmina en él, porque él vino a cumplirla toda, entera. Por lo tanto, no hay discusión sobre eso. Creo yo que es que, vamos, solo con buscar un poquito de qué quiere decir ese fin de la ley, se ve que es finalidad, destino, final, en el sentido de que decir, ahí es, a eso tenemos que ver cuando seguimos la ley, ¿no? A él. Y también que ya entonces no necesitaremos matar a tantos ovejitas o cosas. ¿Por qué? Porque ya Cristo ya fue el Cordero que murió. Y ya a partir de ahí esa ley ritual, eso fue lo que ya no existía. Y que ya no deberían de ser más los judíos. Que solamente, ¿por qué? Porque ya Cristo se había ofrecido como una única ofrenda. Y ya no se volvería a ofrecer más. Allí había acabado eso, el sistema de sacrificio. Pero lamentablemente el mundo protestante no lo quiere entender. No quiere entender, ¿por qué? Porque quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Es que es simple y se trata de buscar mil y mil excusas, pero quieren seguir haciendo eso, quieren seguir guardando ¿qué? El día que ellos quieren seguir haciendo todo lo que ellos quieren. Comer de todo, tomar, entonces, ¿por qué? Porque van complaciendo su apetito. Entonces, cuando Dios nos dice que muramos al yo, es porque tenemos que no complacernos a nosotros mismos, que hacer lo que su palabra nos dice, que cuidar nuestra salud, porque somos templo del Espíritu Santo y todo lo que conlleva con eso. Entonces, lamentablemente, pues se tiene un mal concepto de la ley. Un texto que dice, si me amáis y no guardáis mis mandamientos, el tal es mentiroso, ¿no? O algo Así así, es, no sé sí, si me estoy con- confundiendo, hay con- dos de muy parecidos. Primera de Juan, creo que. Pero la cuestión es que viene a decir, quien me ama y no guarda la ley es un mentiroso. Por tanto, no hay más. Así es. Y Romanos 6:15 dice, Pablo, también aquí palabras difíciles, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Claro, eso te deja, qué raro, ¿no? Y luego sigue, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Bueno, la palabra cristiano viene a decir, a significar esclavo del ungido, que es Cristo. Por tanto, si Cristo vino a salvarnos de la condenación de la ley, que la condenación entró cuando Adán y Eva pecaron, esta es la condenación porque no había ningún tipo de esperanza para el hombre, cuando Cristo murió y abrió esa esperanza, eso es precisamente vivir en la gracia, poder pecar aún si se cae y tener una salida, porque si no hubiera venido Cristo, probablemente ya no existiríamos, ya estaríamos todos muertos porque no tendría sentido seguir con eso. Y es simplemente esto, cuando está bajo la gracia es esclavo de Cristo, en buenas palabras, claro, esclavo en el sentido bueno. Por tanto, por fe vas a caminar por donde Él anduvo. Y Él es la ley, la Torá hecha carne. Por tanto, si seguimos todos sus ejemplos, tenemos la obligación de cumplir la ley como Él hizo. Porque si no, no somos esclavos de Él, somos esclavos de Satanás como éramos antes de que Él viniera a pagar por todos los pecados del mundo. Así es. Eso es exactamente lo que significa, no que estemos libres de la ley por estar en gracia, al contrario, estamos más sujetos que nunca a la ley en el sentido de obedecerla. Porque también dice Pablo, no estamos bajo la ley. Claro, bajo la ley lo está quien peca. Y antes lo estaba toda la humanidad. Estaba bajo la ley porque no había ninguna esperanza, pero ahora estamos también bajo la gracia. Y cuando pecamos, bajo la ley, pero tenemos la oportunidad de volver a estar bajo la gracia. Esa es la diferencia y la explicación de todo esto que explica Pablo. Así es. Ligando esto que ha hecho Frederic, en Romanos 6:15 dice que esto,
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces dice primera de Juan 3:4 que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si la gente peca, transgrede la ley. Pero la ley da igual porque no hay que cumplirla. Pero si no cumples la ley, ¿qué pasa? Cristo sabemos que está expiando por nosotros, ¿vale? Yo puedo ser pecador y pecar 1.000.000 de veces. No pasa nada porque Cristo expía mis pecados. Estoy pensando como una persona, no como Wallace, sino como otra persona. Puedo hacer lo que me dé la gana porque Cristo está expiando por mí. Hasta cierto punto, ¿no? Que Él dejará de expiar por mí. Entonces yo seré salvo, ¿no? Porque estoy bajo gracia y me iré al cielo, a la Nueva Jerusalén. Lo que pasa que ahí Cristo no seguirá expiando por mí y yo no habré cambiado mi carácter. Entonces, si Cristo me deja entrar en la Nueva Jerusalén sin yo haber cambiado mi carácter, en otras palabras, seguir la ley, Él está dando longevidad al pecado. Entonces, Dios ya no es Dios. Entonces, lo que lleva a transgredir la ley y todo esto de que solo hay 2 mandamientos, lleva a decirnos que Dios no es Dios porque da longevidad al pecado. O sea, una pequeña cosa nos lleva a la declaración satánica por excelencia. Sí. Y también recordando a eso que estás diciendo, que Dios cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Sacarlos inmediatamente del jardín del Edén para que no comieran del fruto de la vida, para así no inmortalizar el pecado. Entonces, realmente que es algo muy profundo todo esto y que invito a la gente que sé que algunas personas protestantes que van por este lado de la ley a un lado, pues que profundicen en el tema, porque la Biblia es muy clara y hay que profundizar en ella y no dejar que el pastor o el anciano nos expliquen las cosas, sino que hay que dejar que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en esto. Y si hay un juicio, ¿en qué se basa Dios para juzgar? Si unos son cabritos y otros ovejas, Sí, ¿en qué se basa si no hay una ley? Eso es ya de... Un niño lo entiende, ¿no? Los juicios humanos también son así. Hay una ley y te juzgamos en base a eso, no hay más. Por tanto, sería una farsa también el juicio celestial si no hay ley. Porque te está juzgando por algo que tú no tienes que guardar y que no sabes ni siquiera que existe a veces. Por tanto, bueno, imaginaos cómo queda Dios, ¿no? Así es, así es. Seguimos con un versículo que me llamó la atención de ese mismo día. Vamos a seguir lo otro, pero nos dice que es Proverbios 28:5. Nos dice, los hombres malos no entienden el juicio. Estamos hablando de juicio precisamente. Más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. No dicen un 3%, no dicen un 50%, un 99%. Dice todas las cosas. Los que buscan, ¿pero quién? Los que buscan a Jehová. Y ya hemos visto que es buscar al Señor, es obedecerle, es andar en sus caminos. Por lo tanto, si hacemos eso, vamos a entender absolutamente todo. Más los necios, dice, los hombres malos no van a entender nada. Y van a andar confundidos, buscando unas teorías. Esta teoría me parece interesante, me voy a ir por ahí, pero como ya ya le encontré algo, pues me voy a ir. Vamos a andar de veletas por todos lados. Y solamente los entendidos, ¿en qué? Los entendidos en la palabra de Dios son los que entenderán todo referente a la Biblia y todo lo que el Señor nos está declarando en ella. Como decía Daniel, los entendidos Resplandecerán, exactamente. Oye, y se entiende... No viene mucho con el tema de hoy, pero la palabra juicio ya tengo que decirlo. Hay quien piensa que cuando nos morimos, ¿no? Vamos a purgar por nuestros pecados, vamos al infierno, vamos al cielo. Pero luego la Escritura dice que Él vendrá a juzgar al mundo, dice la Escritura, ¿no? Sí. Entonces, si ya nos ha juzgado, ¿para qué va a volver a venir a juzgar? No tiene ni pies ni cabeza. Así es algo totalmente ilógico. Si ya tenemos es antibíblico. Si ya tenemos la recompensa, ya nos llevan al cielo, ¿y entonces de qué sirve el juicio después? Y cuando dice que entenderemos todo, es también lo del mundo. Entenderemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así es. Y si entendemos lo que pasa a nuestro alrededor, lo podemos explicar a los que están a nuestro lado. Y decirle, ¿ves eso que está pasando? Pasa por esto y por esto. ¿Y cómo lo sabes? Ah, pues mira por esto y por lo otro, porque lo dice la palabra de Dios, porque estaba profetizado, porque esto tiene que venir de aquí, viene de allí. O sea que vamos a entender cosas del mundo que no nos habríamos imaginado que podrían revelarse. Si no miramos las conferencias, desde la primera hasta la 200 y pico.
¿Cuántos temas se han tomado allí? ¿Cuántas cosas, entre comillas, del mundo se han hablado allí? Sí, mucho. Mostrando que es una imitación de la realidad. O sea que se ha tenido que profundizar en muchísimos temas científicos, temas espirituales, temas incluso espiritistas para mostrar cuál es su fuente. O sea que se ha entendido mucho, se ha comprendido mucho de este mundo. O sea que es todo, ¿eh? Así es, y por eso, aprovechando lo que dijiste, que va bien a la última parte de esto, que me pareció muy interesante esa del lunes, por eso quiero leerla toda. Dice, la palabra entender se usa 2 veces en el versículo 5, así como la palabra ley en el versículo 4. Los 2 versículos están relacionados, guardar la ley y buscar a Dios, van juntos. El alcance de esta actividad, sin embargo, no es solo conocer y hacer lo recto. Esta comprensión concierne a todos, sencillamente porque deriva del Dios de todo. Para el antiguo Israel, el conocimiento de todas las cosas no estaba separado de la experiencia religiosa. La fe estaba estrechamente vinculada con la inteligencia y la comprensión racional. Era inconcebible el tener fe sin pensar, o el pensar sin fe, porque Dios era el fundamento de ambos dominios. Lo que estamos diciendo. No quiere decir que por fe, y ahí nos quedamos, tengo fe, y voy a creer que lo que va a pasar, aquello que estoy esperando me va a pasar por fe nada más, y voy a creer en tal tema por fe nada más, pero sin indagar, sin utilizar el conocimiento racional que Dios nos ha dado, sin utilizar la inteligencia, no sirve. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo nos lleva a pensar, nos lleva a buscar, a indagar, investigar en profundidad en la Biblia, lo que estábamos diciendo. Entonces se está tocando tantos temas a nivel del mundo, como dicen, pero ¿por qué? Para llevar a la gente a la Biblia, que ahí está todo. Esto está bien lo que dice en la cartilla, porque también lo dice Elena White. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 43, en el contexto de la música, pero yo creo que también se puede usar en otros contextos. Dice, Mensajes Selectos, tomo 2, página 43, Dice, Dios exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí en la palabra y en los testimonios, a que lea y considere, y luego que obedezca. Así es. O sea, ella habla del estudio. Siguiendo con el tema que Wallace ha abierto, justo antes de que él dijera eso, estaba buscando un versículo que, mira, segunda de Pedro 1, del 5 al 6. Ha hablado Fanny de la fe y solo fe y quedarnos ahí, ¿no? ¿Y cómo llegas al amor de la fe? ¿Es un paso? Pues ¿cuántos pasos hay? Pues vamos a ver, dice... Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Esa es la escalera. Sí, es una escalera. Es una escalera. Y empiezas por la fe, evidentemente, pero hay un camino a recorrer. Que pasa por la virtud, que se lo busca... No va directo. No. Hay un camino que recorrer y implica un raciocinio, implica mente, implica pensar, implica conocer, implica... Virtud también tiene connotaciones de salud. Si lo buscáis la palabra virtud en el diccionario, tiene connotaciones de vigorosidad, de estar acto, de estar preparado para hacer cosas. Y fíjate que está antes del conocimiento. O sea que si tú no tienes fe y no te preparas físicamente, si no te pones en condiciones, el conocimiento no es el tercer paso, curiosamente, el número 3. Sí. No llega. No va, porque sí, antes de que recordemos que para poder tener un conocimiento, un discernimiento, pues obviamente las leyes las leyes naturales influyen mucho, porque si tenemos un cuerpo físico, vamos a tener una mente, un cuerpo físico en óptimas condiciones, vamos a tener una mente clara, pero si es el contrario, acordémonos de la relación esa de mente-cuerpo. Acabamos de decir que el que incumple la ley, su oración es vana, ¿no? Así. Pues fíjate, si no estamos en ese segundo paso en condiciones, ya no llegamos al conocimiento porque nuestra oración no alimenta nuestro espíritu. Si no alimenta nuestro espíritu, no conocemos. Tiene todo su lógica, es que todo tiene, no falla, no falla. Así. Y de ahí llegamos a ¿qué? Al dominio propio. Ya te plantas, dices, bueno, a ver, esto como sé que no es correcto,
como sé esto, como sé lo otro, y creo en ello, pues me planto y digo, pues esto no lo hago, esto me lo guardo, esto no lo digo, esto no lo como. Y luego, ¿qué pasa? Que ya adquieres paciencia, por defecto, porque ya sabes que puedes esperar. Sí. Ya no te presentas a la tentación. Tienes paciencia, aprendes a esperar. ¿A quién en realidad? A Cristo. Toda nuestra vida es un ensayo para esperar a Cristo. Y no lo estamos entendiendo. La semana, el día, el dominio propio. Es un ensayo de paciencia y de espera. ¿Y luego qué pasa? Piedad. Hasta que no llegamos ahí, no comprendemos lo que significa la piedad. Fijaros qué increíble. O sea, hay que pensarlo esto, porque no es solo sentir. ¿Y después qué pasa? Luego llegamos al afecto fraternal y como consecuencia final al amor. Pensemos en qué punto estamos de todo esto, de esta escalera, porque hay que subirla. No es hacia abajo, es hacia arriba. O sea que es increíble e impresionante estos dos versículos en relación con todo lo que estamos hablando hoy. Así es, así es. Tiene gracia que el conocimiento sea el tercero, ¿no? Porque el Espíritu Santo es quien lleva a toda la verdad, precisamente. Y antes se ha dicho que los malos no entienden, ¿no? Quizás porque les falta algo. Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo a la señora aquella que no le quería dar de beber del pozo. ¿Sabéis? La samaritana, la historia. Si conocieras, dice Jesús a la señora, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? O sea, el don es algo distinto a él, porque quién es el que te dice es el propio Jesús. Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Luego, Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Por tanto, ya vemos qué es el don. Y que también hemos visto antes que no se conoce. Para conocerlo hay que aceptar a Cristo primero. Si no, no lo vas a conocer el don. El Espíritu Santo te puede advertir, exhortar y tú no vas a oírlo. La puerta estará cerrada, tu oído será cerrado. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, que es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea que el don del Espíritu Santo es dado muy más abundantemente que lo que provocó la transgresión de Adán en el pecado, y todo es gracias al sacrificio de Jesucristo. Por tanto, son dos cosas distintas. Y más abajo, a ver si lo encuentro. Sí, Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y luego sigue, pero es solo para dejar claro que el don celestial es el Espíritu Santo, que es dado abundantemente, pero que se tiene que querer, y para quererlo, primero se tiene que creer en Cristo, si no es imposible creerlo porque ni siquiera se conoce. Y es por eso que dice que los malos no pueden conocer y van como las olas del mar, de doctrina en doctrina, de teoría en teoría, y se creen que saben, pero en realidad no están afianzados en la roca, que es el propio Cristo. Así es. Bueno, quiero que pasemos para ir terminando, porque el tiempo se nos va acabando. La parte del martes y miércoles nos habla de ricos y nos habla de pobres, palabras a los ricos, que eso lo encontramos en Proverbios 28, lo que sigue, y que nos habla de que aunque la idea de lo que significa ser rico varía grandemente, el libro de Proverbios tiene algunas instrucciones de cómo llegar a ser rico y luego cómo tratar esas riquezas una vez las obtienes. Y nos da varias pautas ahí. Por ejemplo, dice, no te enriquezcas a costa de los pobres, que es lo que la mayoría de las personas con dinero en este mundo hace, aunque no todos, no voy a generalizar, pero la mayoría sí se enriquece a costo de explotar a los pobres, abusar de ellos, de pagar una miseria, de no darle lo que les corresponde y de hacerlos esclavos totalmente. Después nos habla, trabaja arduamente, que pues hoy en día se dan muchos negocios que no necesitas hacer muchas cosas, simplemente con ciertos tipos de negocios, como por así decirlo, el dinero ilícito, lavado de dinero y todo lo que se encuentra, pues no necesitas hacer mucho para poder hacerte rico. Y entonces van con ganancias deshonestas.
Entonces nos dice que para poder llegar a hacer esto, pues trabajar arduamente. La riqueza debe ser el resultado, no debe ser el resultado del robo o del azar, sino una recompensa por el trabajo arduo. Lo que se obtiene depende de la calidad de nuestra labor. Si llegamos a ser ricos, debería ser porque lo merecemos. Y la otra dice, no trates de ser rico rápidamente. Hoy también es eso, de que el día yo quiero llegar a tener algo, pero ya, en el momento. Y cuando hay cosas que se obtienen, se debe ¿a qué? A un proceso, como todo es un proceso. Y si queremos hacer las cosas y llegar bueno, y otra cosa, el por qué, por eso nos dice aquí, debemos de pensar el para qué tener eso. ¿Cuál es el objetivo de querer ser rico o cuál es el objetivo de querer tener dinero? Esa es otra cosa que se debería de plantear hoy en día a la gente. Y yo por la mañana he entrado aquí, he abierto la Biblia y me ha salido Marcos 12 y viene bien para eso, unos versículos. Marcos 12, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso es una clara indicación de la fe. Si eres rico, claro, tienes mucho dinero, puedes dar más, pero das porque puedes dar, no te implica nada en tu vida, no te provoca ningún problema. En cambio, si eres más pobre y das todo o casi todo o mucho, te puede suponer problemas en tu vida cotidiana. Y eso es darlo por fe, es la diferencia, porque tener mucho y dar, bueno, está muy bien, pero no es fe verdadera. En cambio, dar y quedarte tú con problemas, eso sí que es fe genuina y depender totalmente de Dios y darlo porque tienes fe real en el Creador. Así es. Y nos dice más al final, el dinero, dice, es una fuerza muy poderosa en este mundo y sabemos que se necesita, obviamente. Y por eso la Biblia habla mucho de él. Si deseas dinero, como casi todos los demás, ¿cómo puedes asegurarte de no caer en la trampa de lo que Jesús llamó el engaño de las riquezas? Por eso es que hay que preguntarse para qué lo queremos, si para gastar en nuestros deleites o para ayudar a los demás. Y ahí la gran diferencia. Y después vamos al día siguiente y nos habla acerca del manual para los pobres. Y nos dice que en Proverbios 29:13 nos dice, el pobre y el usurero se encontraron, Jehová alumbra los ojos de ambos. Para Dios, dice, el pobre y el rico son iguales. La imagen de la luz que se usa en Proverbios pone el problema de la perspectiva de la creación. Tanto el rico como el pobre fueron creados por Dios. Ambos gozan del don de la vida y el sol brilla sobre ambos. Así como el rico ha sido advertido acerca de cómo tratar al pobre, el pobre ha de amar aún a sus opresores, que en algunos casos podrían ser los ricos. Y más adelante nos habla del siervo que fue donde el amo y le pidió que le perdonara la deuda. Y después, uno más abajo que él, pues no le quiso perdonar nada y lo echó a la cárcel. Entonces, tanto el rico como el pobre son iguales en este mundo y Dios los mira de la misma manera. Y los dos requieren conocer del Evangelio, porque los dos son nuestro prójimo. Y deberíamos de tener siempre eso muy claro. Y también nos habla Proverbios 28:3, que nos dice, el hombre pobre que oprime al pobre, que es lo que le decía, es como lluvia torrencial que no deja pan. Si una persona ya... Sí, exactamente, arrasa con todo. Si una persona no tiene recursos, por así decirlo, pero hay otro aún más pobre que él, que no tiene absolutamente nada, y que tal vez le ha prestado algo, como es el caso de la analogía que hizo Cristo, y se está ahí siempre. Hay un dicho que no sé si aquí lo dicen, que es muy difícil de verle a un pobre. En mi país se dice eso, porque el de verle a un pobre dice que es algo terrible, porque todo el tiempo te está ahí diciendo que le pagues, y está en eso constante. Entonces,
tanto el pobre tiene los mismos deberes que el rico, dice. La pobreza no debería ser una excusa para la maldad. El hecho de que pudiste haber sido oprimido no te da la licencia para oprimir a otros. La parábola de Jesús del siervo no perdonador que oprime a uno más pobre que él muestra que esta reacción, aunque inesperada por parte del pobre, de quien podría considerarse simpatizaría más con los otros pobres, no es inusual, dice en Proverbios, la imagen de la lluvia, que generalmente es una bendición, resulta un torrente destructivo. Esta imagen ilustra la normalidad de esa conducta y los chascos que se produce. No es un caso aislado, sabemos que pasa, que personas que porque no dicen yo tengo necesidad y por lo tanto voy a hacer lo que tenga que hacer con el otro. Más Dios obviamente esto no lo ve de la manera justa, porque para Dios es justo y por lo tanto nosotros debemos de hacer justicia siempre, tengamos o no tengamos nada. Si miramos lo que vemos en las películas o por la televisión, o se habla de una venganza justificada. También, sí. Y esto es lo que se está mostrando aquí. Dios dice, mía es la venganza, y nos estamos olvidando diariamente de esto. Sin quererlo estamos asumiendo que hay venganzas humanas que son justas, y nosotros no sabemos toda la historia nunca. Y por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta todos los factores. No podemos emitir juicio de venganza, y eso es muy duro muchas veces, pero Dios está en el control, y eso tiene que ser una prueba para todos nosotros. Sí. Y más abajo nos habla y nos dice de que se supone, dice que la persona justa no es pobre, ya que la pobreza supuestamente es el castigo justo a la pereza. Pero dice que en realidad la vida es más compleja. El pobre puede ser víctima de injusticias o de circunstancias que están fuera del control. Esto puede ocurrir a menudo. No obstante, la escala de valores definida por el libro de Proverbios es clara y sin ambigüedades. La justicia es más importante que la riqueza y el éxito no es un indicador infalible de la justicia. A veces hay personas que hay de todo caso, hay veces hay personas que que tienen pobreza debido a sus malas decisiones también. Y claro, y hay otras que no, que las circunstancias hacen que se llegue a eso. Entonces, pues debemos de ver en qué lugar estamos y debemos de tratar de ayudar a estas personas para poder llevarles primeramente el Evangelio, que es donde hay más pobreza espiritual en el mundo, la pobreza espiritual. Y de ahí nos vamos a la parte del jueves, ya para terminar, que dice que de todas las cosas que podríamos enseñar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes o a cualquiera que esté listo para aprender de nosotros, tal vez la lección más importante que podamos encontrarla aquí, cuando Pablo se escribe a los perdidos que dicen no recibieron el amor de la verdad. Por supuesto, como Jesús es la verdad, enseñar a otros a amar la verdad es enseñarles a amar a Jesús. ¿Y qué otra cosa resulta más importante para nosotros? ¿Qué otra cosa tendría que ser más importante que el poder enseñar a otros la verdad de Jesús? Enseñarles a Jesús con todo lo que conlleva, porque ya hemos visto que los mensajes cristocéntricos no quiere decir que solo voy a decir Cristo es amor, Cristo es amor, Cristo es amor. No, porque la Biblia, Cristo está implícito en toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, y engloba mucho más que solamente la palabra Cristo es amor. Cristo es juicio también. Y hay que guardar la ley para poder ser salvos en ese juicio, por medio del sacrificio que ya hizo Cristo en la cruz. Aunque dice, nuestro ejemplo es importante, especialmente frente a aquellos que no podemos reprender o castigar, en algunos casos hace falta más que eso. Esto es especialmente cierto con nuestros hijos. A veces los niños necesitan ser castigados a fin de corregirlos. Nuestra naturaleza son caídas y corruptas, y esto incluye aún a los seres pequeños y cariñosos a quienes amamos, nuestros hijos. No les hacemos ningún favor a nuestros hijos o a nosotros mismos si les dejamos hacer lo que quieran. Los hijos en realidad no solo necesitan disciplina, la desean. Cuando un niño se está portando excesivamente mal, está diciendo a gritos que necesita esa disciplina, aunque no lo esté diciendo con las palabras. Necesitan saber que existen límites y que ellos necesitan mantenerse dentro de ellos. Una madre que cree que tiene que respetar la libertad de su hijo y le deja hacer lo que quiere sin decirle nunca no,
en última instancia acarreará vergüenza para ellos, y lo que nos dice Proverbios 29:15. Y sin duda tristeza a los hijos, si no ahora, ciertamente cuando lleguen a ser adultos. Y ya hemos visto muchos casos que cuando se deja hacer a los niños lo que quieren, al final son totalmente una vergüenza para sus padres y ya no se puede hacer nada. Entonces, el momento ideal es cuando aún están pequeños, que se les puede poner límites y no dejarles hacer lo que ellos quieren. Y es que es fácil, bueno, si sois padres lo sabréis, ¿no? Cuando tenéis hijos es fácil entender para vosotros mismos, pero ¿por qué no se ciñen a las leyes que le pongo yo para una mejor convivencia en casa, ¿no? Con lo fácil, ¿cómo no lo pueden entender? Pues se puede hacer una analogía entre la ley y Dios. Dios piensa, pero ¿cómo no pueden ceñirse a mi ley? Y así irán bien, y no habrá tantos problemas, y les irá mucho mejor en la vida. ¿Por qué se empeñan primero en decir que no existe, en que está abolida o en transgredirla, cuando tienen todo lo necesario en la Biblia para poder obedecerla y saber qué elegir? Es exactamente lo mismo. Además, una familia tiene analogía con la divinidad también, o sea que si queremos reflejar su imagen... Es eso, Dios da estas enseñanzas por medio de la familia. Como padre, sí, o sea, no... Elena White nos recuerda que hasta que no eres padre no comprendes exactamente esa sensación, ese sentir, y tengo que decir que es evidente que si el niño encuentra un punto débil, si encuentra una grieta en esa ley, se va a agarrar a esa grieta y la va a hacer muy grande. Porque esto has dicho esto y luego dijiste, pero claro, ¿por qué? Tu hijo te está recordando la ley. Y luego, aparte yo recuerdo, es que tengo un caso en casa, ¿no? Y yo digo, tienes dos maneras de aprender. Una es obedecer y la otra, que te pegues el golpe y luego te des cuenta tú. ¿Te gusta aprender por una o por la otra? Es que al final Dios sabe el camino de cada uno y va a estar luchando para que aprenda de una manera o de otra, hasta que tú racionalmente decidas, mira, pues no quiero aprender, ¿no? Pero es que es curioso, te lo preguntas, dice, ¿cómo es posible que me contestes o pero obedece, que es muy sencillo, que es así y ya está? Y esa relación con Dios es así. Y tenemos que imaginarnos a Dios mismo diciéndonos, pero obedece, que no te cuesta nada, hazlo ya, no esperes tanto, ¿por qué te rebotas? ¿Por qué me dices esto y lo otro? ¿Te enfadas conmigo? Te estoy dando la posibilidad de ser feliz. Yo digo, obediencia es felicidad. Y es verdad, en casa hay armonía cuando hay obediencia. Pero cuando no, afecta a todos, a toda la familia. Como niños. La humanidad en realidad es como si fuéramos niños. Sí. Y de hecho Dios comparó que los que entrarían al cielo pues serían como niños. Exactamente. Y para terminar esta parte, porque quiero solamente recordar algo que de la predicación que tuve acerca de la fe, nos dice, por medio del descuido de su deber y el consentimiento de los niños en lo malo, los padres le están cerrando las puertas de la ciudad de Dios. Así de claro y simple, dice ella. Le están cerrando las puertas a la ciudad de Dios. Le están llevando a sus hijos totalmente a la perdición. Y eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Para terminar, quiero pasar a un PowerPoint que está... Sí. No, pero ponme el PowerPoint ahí. No, ahí en la pantalla para que la gente lo pueda ver. A ver. No sé si quiero traer a la memoria otra vez solo son dos diapositivas. Este PowerPoint de hace unos meses atrás que hice esta predicación acerca de fe, la emuná en hebreo, y que salieron cosas muy interesantes. De hecho, salieron también, eran 5 letras, sí se escriben en hebreo. Salió Aleph, Mem, Bab, Nun y Hey,
y nos acordamos lo que decía cada una de ellas, el significado que tiene, porque acordémonos que las palabras en hebreo, las letras en hebreo tienen mucho significado, tienen valor numérico y tienen mucho significado, aunque algunas personas digan que es cábala, que no sé qué, pero sabemos y si estudiamos el idioma hebreo, sabemos que hay un significado y que las personas del mundo oscuro lo utilizan. ¿Por qué? Porque ya saben lo que hay y porque ellos van copiando todo lo de Dios. Entonces, tuve hacer un resumen del significado de cada una de ellas y se les dio un valor numérico a cada una de ellas, que creo que no puse esa diapositiva, pero la suma de los valores, no me acuerdo, creo que daban 102 y que al final era 1 más 2, 3, exactamente, y que cada una de las letras pues tenía también el significado, vemos, de 6, y vimos que la letra del centro tenía el significado de los 6 milenios que dura el mundo, y eso lo decía la letra, no fue algo que yo me inventé, sino que ahí en lo que encontré lo vi. Y también encontramos que en la letra Men estaba incluso el Mesías, también el Aleph, que es la primera letra del alfabeto, que es el principio, y la última, que es la Ei, pues terminaba relacionada también con la creación. Y pues al final, lo voy a dejar para que las personas puedan leerlo en sus casas, cada uno el significado, pero que al final todo esto que pude encontrar ahí, pues lo resumí en esto, que no me acordaba lo que había escrito ahí y que realmente, no soy yo, fue Dios, porque nosotros solamente somos instrumentos y Dios nos da las palabras para incluirlas. Y que al final, ¿cuál era el significado de fe? Según las palabras hebreas y según cada uno de su significado y de su numerología. Y llegamos a esta conclusión. Fe significa que reconozcamos a Dios como el principio del todo, el gran yo soy, creador de los 10 mandamientos. Vemos que la ley iba implícita ahí. Incluyendo su santo sábado, sello de la creación, que volvamos a los orígenes para conocer el final. Creer en Jesucristo como nuestro Mesías, Redentor, bautizándonos en agua y en Espíritu Santo, recordando que lo mismo que fue será, sabiendo que Dios hizo en 6 días la creación y el 7º descansó, por lo que sabemos que Él completará su obra redentora al término del 6º milenio y al final del último jubileo de esta tierra, y vendrá por nosotros para llevarnos a celebrar el sábado milenial, reconociendo que el yo es nuestro peor enemigo, que debemos crucificarlo y quebrantarnos para que la sustancia, Cristo en nuestros corazones, pueda completar su obra en nosotros y nos pueda dar nuevamente el soplo de vida, porque estábamos muertos en nuestros pecados. Fe es morir al yo cada día, así como Cristo lo hizo en la cruz para darnos vida, recordando así su sacrificio maravilloso en el Monte Calvario. Predicando la verdad, la palabra de Dios, que nos dice que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos, y gritaremos al mundo que Cristo viene a terminar los 6.000 años de pecado, 2.000 años después de su muerte en la cruz, y para ese gran acontecimiento, en ese tiempo nos quedaban 17 años, ahora son 16 años aproximadamente. No tenemos tiempo que perder en nosotros mismos, debemos de vivir para que otros puedan salvarse y estar todos juntos con nuestro Salvador en la patria celestial. Al final habíamos resumido que fe significaba eso, morir al yo y estar consciente de que realmente Cristo viene al final del 6º milenio. Justamente en esas palabras estaba todo ello implícito. Así que quería traerlo nuevamente a nuestra memoria. A mí ya se me había olvidado, aunque lo escribí y ya se me había olvidado, pero realmente es muy interesante lo que Dios muestra y cómo en esa palabra, que en castellano es solamente compuesto de 2 letras, y ahí es compuesto de 5 letras en hebreo, pues hay mucho que estudiar. Y sobre todo saber que al fin y al cabo fe es obedecer a Dios y caminar con Dios, cueste lo que cueste. Así que Dios los pueda bendecir en esta hora. Vamos.